Bienvenido al programa de Pites de Grau y estamos aquí con el otro Dr. Crane, Martin Crane, no es Fraser, es mejor que Fraser. Tengo que sacarme la pipa que tenemos ahí guardada, la de fumar. Y hoy vamos a hablar sobre un tema del que, bueno, está volviendo, una segunda oleada, un segundo impacto. Vamos a hablar más sobre el coronavirus. Vamos a ver de aquel vídeo que hicimos ya en plena pandemia, casi en su origen, en que hablaste de muchas cosas, de cifras, de datos, de cosas que iban a pasar, y mayormente acertaste bastante. Fue curioso porque casi matemáticamente... Sí, da un poco de miedo. Da un poco de miedo el hecho de hacer unos simples números y ver que se están cumpliendo la mayoría y una serie de previsiones que tampoco tienen ninguna ciencia, y ver que poco a poco se van cumpliendo todas o ya parte de ellas se han ido cumpliendo, lo cual, si alguien como yo desde casa puede hacerlo, que no podrá hacer un gobierno que tiene asesores científicos, tiene medios y materiales y la percepción que tienen sobre lo que realmente lo que va a ocurrir de aquí a largo plazo y lo que se nos está diciendo. Muy bien, yo quería primero preguntar, ¿vamos a tener una segunda oleada? ¿Estamos en una segunda oleada? ¿Tú cómo lo ves? Pues si te digo la verdad es que yo creo que ya estamos en la segunda oleada. Una de las cosas que comentamos en el otro programa es que estaba la idea esta de es que el calor hace que el virus mágicamente desaparezca. Pero es absurdo. Ya en febrero o marzo en el hemisferio sur estaban en verano y había casos. Y era una prueba aplastante. Pero como somos optimistas y los políticos tampoco se molestan en contradecir estas ideas, hemos llegado al verano pensando que todo iba a ser maravilloso, que fue maravilloso gracias al confinamiento, no al calor. Y claro, pasamos de estar totalmente confinados todos a estar totalmente fuera, y ahora, bueno, pues estamos recogiendo esos frutos. Es así. El verano disminuye, no, estamos en espacios más abiertos y evidentemente eso favorece que al virus le sea más complicado contagiarnos, que si estás en invierno, que estás en locales. Pero a efectos prácticos, si el virus está ahí y sigue siendo contagioso, no sé por qué motivo voy a tener que pensar yo los demás que el virus en verano nos va a dar una tregua de vacaciones. Muy bien, yo quería preguntarte también, con esta segunda oleada que parece ser que es inminente, que bueno, hablaremos después de ello también, ¿nos van a tener otra vez confinados? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? ¿Las está tomando correctamente? ¿Va a ser tan dura como la primera? ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que va a ser más selectiva. No va a ser como la anterior, en plan, todo el país cerrado. Porque evidentemente no tiene sentido castigar a zonas que no hay casos con zonas que sí hay problemas de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que se harán confinamientos selectivos siempre y cuando haya más o menos un control. ¿Qué ocurre? Por desgracia, las grandes ciudades son las que más se van a comer este problema, los que más van a sufrirlo porque tienes más densidad de población, la gente está más junta. Y eso pues va a provocar evidentemente que la facilidad de contagio sea mayor que, por ejemplo, aquí en Asturias, que es de donde grabamos. ¿Qué ocurre? Aquí en Asturias estamos muy orgullosos de lo bien que hemos llevado el coronavirus. Es una falsa sensación. Nosotros, yo como somos como los suecos, ¿vale? Tan tontos como ellos. Nos golpeamos el pecho diciendo, ¡buah! Aquí en Asturias somos muy buenos, nuestra sanidad es increíble, hemos hecho las cosas bien. No, lo que pasa es que tenemos poca población, estamos en el culo del mundo, no le importamos a nadie. Aquí tampoco viene mucho turista, no hay mucho movimiento y mucha gente vive en zonas rurales sin casas individuales y con distancia. Aquí tienes zonas verdes en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Yo vivo en el centro de la ciudad, en una ciudad que el área y comarca son 120.000 personas, camino en línea recta viviendo desde el centro y en 5 minutos estoy viendo una vaca. Te quiero decir, es que, joder, no es comparable con Madrid. ¿Y dónde vives? En La Latina. ¿Cuántos sois en La Latina? Nada, 100.000. No sé cuánto andarán, pero andarán por ahí. 100.000 habitantes. ¿Y tú en Alcobendas? Nada, somos 160.000. Y Alcalá de Henares 340.000 o 300 y pico mil. Claro, las cifras que manejan ciudades como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, el Gran Bilbao, Valencia, Sevilla, no tienen nada que ver con la realidad del resto del país. Entonces, ¿qué ocurre? En las ciudades grandes lo van a pasar peor, lo van a pasar mal por su densidad y por la forma en la que están hechas las ciudades. Y en zonas aisladas como en Asturias, pues lo capearemos mejor. Ahora bien, eso no quita que si mañana sale un virus en una zona turística, pues restrinjas esa zona. Que volvemos al tema de restricciones localizadas. Cuando tiene sentido, y cuando no es una estupidez. Ejemplo, en Barcelona, que lo hemos hablado antes.
Barcelona está desbocado el virus, ¿vale? Pero no, vamos a cerrar cuatro barrios, ¿vale? Lo que pasa es que en Barcelona todos los barrios están juntos. Y si tienes un baldosín aquí y aquí hay un barrio y en el otro lado hay otro, porque cierres el virus no va a impedir que salte hacia el otro lado, ¿vale? O sea, es una vida. Si hubiese una barrera física, una barrera geográfica, un río, una montaña, un bosque gigantesco, tiene sentido esa acotación. Pero cuando todos los barrios y todos los pueblos que hay alrededor son una megaciudad que no para y crece continuamente y está todo unido, es una conurbación, pues no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que claro, tú díselo eso a alguien que vive aquí, para los que sois de fuera no vais a tener ni idea, pero Tineo, que está en las montañas. Eso es como decir que estás donde Cristo dio las 5 voces, ¿vale? Las cosas son como son. Sí. Ahora, en Tineo, salvo que venga alguien de fuera, esa gente puede llevar la vida normal. Porque allí, eso no es Nueva York, joder. Si ya hay gente aquí en Asturias que no sabe ni dónde coño está Tineo, pues el virus no es que no sepa dónde está Tineo, bueno, no sabe dónde está Tineo, pero la gente que puede llevar el virus no va a ir hasta Tineo. Entonces, no le metas a esta gente una restricción. Zonas rurales, muy apartadas. Esa gente no se va a ver afectada. Si surge un caso es porque alguien ha venido de fuera o alguien de ahí ha ido a una ciudad grande, lo ha cogido y lo ha traído hasta allí. Entonces, yo como digo, no creo que volvamos al confinamiento total, pero sí que habrá zonas selectivas y muy específicas. Ahora bien, en las grandes ciudades, pues no puedes ir por barrios, no carece de sentido. Bien, quería preguntarte también por el tema de las cifras, porque habías comentado una serie de cifras en el vídeo. Habías puesto una cifra de muertos a nivel, creo que era mundial, bastante grande en total de la pandemia. Sí. Y a mucha gente que me había comentado, yo creo que el tema de cifras se ha exagerado mucho, va a ser muy grande, o que se ha pasado mucho, o tal. Mira, cuando hablamos, había puesto la cifra para España y luego hice hice para Gran Bretaña y Estados Unidos. Y luego hice las de China. Uy, a modo. pica. ¿Eh? No, es que me ha salido pica. Mira, va a comentar algo. Pica. Vale, pica. Así me saco el Bueno, no lo oyes porque estás sin Sí, casa. digo Pikachu. Bueno, eso es todo lo que Pikachu tenía que decirnos. Y volvemos aquí. Es un grande. Lo van a poner al frente de la OMS. Yo creo que acertaría más. Sí, probablemente y todo iría más rápido también, ¿eh? Pero bueno, el tema es que lo de las cifras, recuerdo el programa, había dicho que para España al final de todo esto nos moveríamos entre 120.000 y 140.000 en el plano optimista, y si nos fuésemos al plano grave estaríamos hablando de igual cerca de 180.000, 200.000 personas. Cuando hicimos el programa íbamos con 7.000. 6 meses después de empezar la pandemia y 3 meses y escasos del programa que hicimos, llevamos 45.000. Sí, 45.000, que oficiales seguimos en veintitantos. Sí, la cifra de oficiales, porque luego hablaremos del tema del conteo, que sigue siendo un puto desastre. Estamos a finales de julio. Bueno, a finales de julio, entre los oficiales más todos los que se han contado de excedente de los muertos de media estandarizada de todos los años, estaríamos redondeando 45.000. Nos quedan 5 meses por delante, más esta nueva oleada que nos pegará, no tan fuerte como la otra, pero nos va a pegar, más la que falte en otoño-navidades. Así que si vamos a este ritmo, pues probablemente igual a final de año pues somos capaces de meternos en los 70.000. 70.000, 80.000, y el año que viene, supongamos que hemos aprendido de los errores y una serie de cosas y empezamos a hacer ciertas cosas mejor, pues bueno, ponemos unos pocos menos, pues en vez de pon que este año acabemos con 80.000, pon que el año que viene acabemos en 70.000, 60.000. La suma sigue saliendo 130.000, 140.000. Claro, porque ahí está el tema de... Parece que los gobiernos están apostándolo todo a una pronta vacuna. Sí, bueno, mira, ahí tenemos a Trump. Trump se acerca a las elecciones. Y entonces está todo loco con que la vacuna va a llegar, no va a llegar. Y es más, no me extrañaría que antes de las elecciones dijesen que tienen algo que no valdrá, o que valdrá para un 3% de la población, o para un caso muy específico, y que tratará de vender como un éxito, y luego, pues, con el paso de las semanas se comprobará que valdrá para un grupo muy específico de población, si es que vale. Volvemos a lo de antes, la vacuna... Estamos con esto en el mundo occidental enero, febrero, pon que en febrero empezasen todas las empresas ya a tope con esto. Año mínimo es febrero del año que viene. Y luego volvemos al tema, suponiendo que llegue, que no va a llegar. ¿La vacuna para cuánta gente va a valer? ¿Para un 10, un 15% de la población? Eso no es una vacuna, es un tratamiento.
Pero vamos a suponer que llega a un 30 o un 40%. Siguen sin haber pruebas de sobra, con lo cual lo mismo que hablamos la otra vez. No, yo no me voy a tomar una vacuna que no sé los efectos secundarios. Soy joven, tú eres joven. Si no hemos cogido ya el virus, lo acabaremos cogiendo, seremos asintomáticos y tiraremos para adelante. Yo estoy a favor de las vacunas, ¿eh? No soy como estos chiflados de, no voy a vacunar a mi hijo. Sin problema, ¿eh? Sin problema. Luego cargarás con la muerte de tu hijo y yo podré llamarte asesino a la cara. Sí, Guay. No, ellos mismos decían, por ejemplo, los que estaban preparando las vacunas, que querían por parte del gobierno, que marcaran unos decretos en el cual se eximieran de posibles problemas o... Sí, derivados por las denuncias y todo esto. Claro, ellos, a ver, yo soy una empresa farmacéutica y aunque encuentres la cura del coronavirus y la pasta que te va a dar, lo que puede haber luego en denuncias por un medicamento que no se ha probado ni comprobado a medio ni largo plazo los efectos, las denuncias pueden llevar a la quiebra a esa empresa por mucho dinero que te dé el coronavirus la vacuna. Entonces, yo si fuese una farmacéutica me cubriría las espaldas. Y los gobiernos van a tragar, porque volvemos a lo de antes. No se ha pensado un plan basado en que puede que no haya vacuna o puede que cuando llegue sea dentro de 5 años. Volvemos al tema, no hay un plan B. Pero es que claro, ahí está el tema. Si la vacuna llega dentro de 3, 4 o 5 años, que sería lo lógico, ¿no estaremos ya hablando de, la inmunidad de rebaño? Sí, ya con 4 o 5 años ya habría inmunidad de rebaño. Entonces no valdría para nada más que para la gente que tuviera problemas, pues yo qué sé... De gravedad. Exactamente, que tuviera problemas respiratorios o que fuera diabético o gente con algún problema de defensas. Ya sería, o mayores, los sería mayores. Para los casos graves, porque el resto de la población tiraría para adelante. Mira, salió hace unos días una noticia interesante. En Nueva York fue donde golpeó más fuerte en Estados Unidos el virus. Y, por supuesto, castigó a los barrios más pobres, porque aparte que tienen menos medios, menos acceso a los médicos, son los que tuvieron que seguir manteniendo la economía en sus trabajos de mierda. Entonces se cebó especialmente con ellos el virus. Casualmente, en Estados Unidos, Nueva York controló y volvió a rebrotar en el resto del país. A Nueva York les volverá a llegar. Y habían comprobado, después de varios estudios, después de los hostiazos que tuvieron importantes hace un par de meses, que había 2 barrios de la ciudad que habían sido los más golpeados, que estaban en un 55 y el otro en un 65% de gente infectada. Lo cual significa que son los 2 barrios de Nueva York que están más cerca de la inmunidad de grupo. Lo cual, ser pobre y haber sufrido o sufrir más estragos al comienzo, de cara a largo plazo es beneficioso. Eso da que pensar. Da que pensar porque te lleva a pensar, entonces, mi presidente o el de cualquier país lo está haciendo mal porque está pensando a largo plazo, o no tiene ni idea, ¿cuál es el Yo creo que es más la segunda. Sí, Primero más era más inconsciente. Sí. ¿Te acuerdas cuando Donald Trump decía, yo le voy a golpear al virus ese de China, que no sé qué? Y ahora lleva hasta mascarilla el tío. O sea, imagínate claro, estar cagado. Porque ha bajado las estadísticas, es todo estadística. Yo siempre digo, lo dije la otra vez, el tema de que si tuviésemos el plan B es, para los que no nos vieron en otro programa, es un plan en el que no hay vacuna, ¿vale? Porque la vacuna puede llegar, puede no llegar, puede cambiar el virus y mutar y que lo que hayamos hecho no valga para nada. Entonces hay que tener un plan alternativo, como la NASA, un plan B, que sea salir adelante sin la vacuna. Y eso pasa por ser capaces de que la gente pueda estar en la calle y que haya medios suficientes, materiales y humanos, para que cuando vayas a un hospital no tengas que pelearte por una cama o por un respirador, porque no haya médicos insuficientes, ni medios, porque mucha gente que ha muerto en los meses anteriores o en otros países ha sido por falta de medios, porque la gente que luego ha podido acceder a medios, muchos han conseguido salir adelante, sí, igual fastidiados, tocados, que ya está por ver, ya parece bastante claro que los que pasan los casos graves va a quedar secuelas, ya veremos cómo son esas secuelas, está todavía por ver. Pero bueno, el tema es que no hay un plan basado en que no llegue la vacuna. ¿Y qué ocurre? Durante estos meses se supone que después del confinamiento tuvimos un poco de tregua, se tenía que haber reindustrializado ciertas fábricas para la pandemia y más allá de tener mascarillas ya de sobra, respiradores nos siguen faltando, seguimos sin tener camas, sigue a haber sin medios suficientes en los hospitales. ¿Auguras un desastre con la segunda oleada de aquí a un mes? Sí, porque no hemos hecho los deberes. Mira, Asturias lo ha hecho, golpe en el pecho. Asturias no ha contratado prácticamente rastreadores. Y el resto de comunidades, salvo Valencia, que creo que es la que más ha contratado, y ha contratado, no sé si eran cerca de 1000,
que es la que más tiene con diferencia, hay comunidades, no, hemos contratado a 20 médicos. Hostia, con 20 médicos seguro que solucionas cualquier problema. Porque sabemos que los médicos son robots que activamos un dispositivo y pueden trabajar 50 días seguidos sin parar. Y además el nuevo formato de médicos que contratan vienen sin sentimientos, para que no les dé pena y les afecte psicológicamente los muertos. Yo tengo apuntado que solo en Madrid tienen, creo que era en Madrid, el 15% de los rastreadores necesarios. Que tú decías que eran incluso menos. No llegan a esa cifra. Mira, aquí en España se supone que deberíamos por lo menos llegar a los 6.000. Y creo que estamos en 2.000 o 3.000, si es que llegamos a esas cifras. Y también he leído en una noticia de que el ejército estaba siendo ahora, ¿se acuerdan ahora? Están formando rastreadores. Claro. Que yo creo que llegan un poquito tarde, ¿no? Tarde y mal. Mira, el ejército hace ya un par de meses sacó un informe que se publicó en el que hablaba de varias oleadas y de que no estábamos preparados. El ejército, como siempre, se utiliza como parche, cuando la realidad es que tenemos a una gente que a efectos prácticos en su día a día no tiene que ir a combatir a una guerra y les estamos pagando un sueldo. Bueno, pues qué mejor que una gente en la que ya les estamos pagando un sueldo, enseñarles a ser rastreadores, enseñarles a ver cómo llamar a las personas, cómo contactar, cómo ver quién está infectado, hacer un seguimiento, entre muchas otras cosas. Y son gente que ya tienes ahí, que les estás pagando, no tienes que contratar gente nueva. Y tenemos un ejército de 70.000, 80.000 efectivos. No digo que saques a un brigada de 60 años a rastrear, porque está en zona de peligro, pero buena parte del ejército son gente joven. ¿Por qué esto no se ha hecho antes si es una gente que ya trabaja para el Estado? Es ponerles a darles un programa educativo con esto de rastrear, que es fácil, como en las empresas. Oye, tienes que hacer esto y esto. Estos son los protocolos. Sí, una formación, vamos, como un trabajo normal, sí, que no es... Y en un par de semanas estos soldados ya están entrenados para hacer su trabajo. Además, los cuarteles militares están repartidos por toda España, con lo cual no tienes que forzar desplazamientos. Ya tienes gente viviendo en todas las comunidades autónomas, hay cuarteles. Y en casi todas las provincias hay. Con lo cual no tiene que trasladarse esa población a otra región que tengas que pagar traslados o tal. No es gasto extra. En vez de ir al cuartel, pues vas a ponerte en una centralita y vas a llamar a familiares o a la gente de esta fiesta y comprobar datos. Y no tienes que poner a un médico. ¿Para qué coño vale un médico con un teléfono? Estás desperdiciando un médico, Estás desperdiciando un médico, joder. Es más trabajo de centralita que otra cosa. No sé si era en Madrid o en Barcelona. Había una centralita importante de no sé qué empresa, no sé si era de una constructora tal, que la habían puesto para hacer todo el tema del rastreo y llamadas. No se ha utilizado. Entonces, ¿para qué coño está? No se utilizó. Para rellenar no sé una si portada de un periódico y decir que están haciendo algo, ¿no? Mira, yo no sé si lo dije en otro programa. Aquí en Asturias se envió a geriátricos test de coronavirus. Y dices, qué bien. Test de coronavirus y enviaron a un geriátrico con más de una docena, casi una veintena de trabajadores y unos 50, 60 ancianos allí viviendo, y les enviaron 20 test de coronavirus. Totalmente insuficientes. Y dices, bueno, pues vamos a utilizarlo para algo. Pero solo lo puedes utilizar si hay un médico, con lo cual son 20 test que están allí parados. Y bueno, entonces, ¿para qué os los he enviado? Porque a los pocos días les llamaron desde el Principado. ¿Os han llegado los test? Sí, nos han llegado. Bien, en la estadística os han llegado los test. Y puedes decir en público que has enviado test a los geriátricos. Los test es cierto, no estás mintiendo. Se han enviado. Ahora bien, usado es otra palabra diferente. El lenguaje político tiene muchos matices que hay que rascar y pulir hasta llegar a la esencia de la verdad. Entonces, otro de los problemas que tenemos que afrontar es la terrible crisis económica que nos viene encima y sobre todo sobre si la segunda oleada no la sabemos controlar, va a golpear aún más todavía. O sea, ahora mismo, si no hubiera segunda oleada, va a ser terrible, pero con una segunda y una tercera oleada, ¿qué nos depara la crisis económica? Pues va a ser muy, muy jodida. Porque además, como esto va a estar varios años y no hay un plan para actuar sin vacuna, lo vamos a pasar muy mal. Ya no tenía que haber habido temporada de verano. No tenía que haberla habido. Pero la presión económica, los hosteleros, que yo lo entiendo. Yo entiendo a todo el mundo, pero también entiendo que hay que tener visión a largo plazo en las cosas. Vamos a sacar turismo, tal, ¿y qué ha ocurrido? Nos ha explotado en la cara. Toda la hostelería, salió la noticia, el verano desastroso, toda la temporada perdida. Ya estaba perdida antes de empezarla. Lo que pasa es que nos ha gustado vivir de una ilusión. Y esto está pasando en más sitios.
Leí un informe, bueno, ya lo he visto, ya he leído varios informes muy curiosos, está en los medios, no es nada de blogs secretos ni milongas de estas, ¿vale? O sea, noticias públicas, ¿vale? Informes de organismos internacionales. Leí una noticia muy curiosa que da que pensar. En la mayor parte del planeta, que son más pobres, a medio y largo plazo el coronavirus va a costar más muertes por hambre y violencia que el propio coronavirus. Esto me lleva a una idea interesante. No es aplicable al mundo occidental, pero sí al resto de países. Si yo vivo en Nigeria y el coronavirus va a matar más gente que lo que va a matar la pobreza por tener a la gente confinada y encerrada, igual en esos países es mejor que lleven un sistema diferente al nuestro. Nosotros tenemos medios, tenemos economía para dar subsidios y tal, pero claro, en un país como Sierra Leona, ¿qué subsidio das si la gente vive con un par de dólares al día? Bueno, no hace falta irse a Sierra Leona, Sudamérica entera. Sudamérica, ¿qué está pasando en Sudamérica? En Argentina están en una situación catastrófica. Brasil, ¿no? Chile va por el estilo, Brasil está... Claro, ¿qué ocurre? No tienen la potencia económica que tenemos los países de Europa, no Estados Unidos, Australia, no tienes una Unión Europea que son varios países que aunque unos vayan peor, otros van mejor o tal. ¿Qué ocurre? Si al final el confinamiento va a acabar provocando más muertes por violencia, por hambruna, por desempleo, por todo lo que genera la pobreza, pues yo personalmente, si fuese el presidente de un país pobre, dejaría a la gente libre albedrío. Bueno, es lo que ha hecho en Brasil, que se le ha criticado mucho, y yo mismo lo he criticado, que Bolsonaro ha dicho puertas abiertas. Pero aquí hay una diferencia. Bolsonaro ha hecho puertas abiertas porque es un ignorante. Como le pasó a Johnson. ¿Qué ocurre? Johnson estaba en un país europeo con medios y cuando le vio las orejas al lobo porque se infectó, entonces dijo, no, vale, no podemos hacer esta barbaridad. Que el plan sería prepararse para hacer lo que inicialmente tenían pensado, que la gente se infectase. Pero hay que estar preparado. Un país rico puede prepararse si se hace el plan. Pero claro, en países más pobres eso no va a ser viable. ¿Qué ocurre? Bolsonaro, si hubiese dicho, mira, esto va a durar 3 años, 2 años y medio, 3 años, no vamos a poder sostenerlo económicamente y va a generar un prejuicio mayor al país tomar medidas de confinamiento y de protección que el no tomarlas. Y entonces te da una argumentación. Pero Bolsonaro es un negacionista. Bolsonaro, para él, no es que el virus no exista, claro que sabe que existe, lo que pasa es que él es un privilegiado que no se va a encontrar con estos problemas. Y si le pasa algo, le darán los mejores tratamientos del país. Así es fácil decir que no hay problemas. ¿Qué ocurre? Bolsonaro no lo está haciendo bien, ni Trump lo están haciendo bien. ¿Qué ocurre? A largo plazo, los países que más se infecten y más muertos tengan, mejor les va a ir. Claro, ¿qué ocurre? Yo pienso que la gente se tiene que infectar, pero tenemos que tener los medios para que los que vayan graves podamos salvarlos. No vale de nada tener graves y no poder salvarlos. Ya. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Países que no tengan medios para salvar a nadie, pues tendrán que tirar para adelante, aunque sea con el virus, igual que tiran con la guerra. Porque no les queda otra. Tú sabes, yo hay una cosa que me llama... ¿Has oído algo de África? He oído muy poco, pero claro, allí no... Como son pobres y nos importa Solo una mierda. O sea, es así, es por eso, ¿eh? Solo hay un país que hace test, me parece, y es el único que tiene algún test y tal, y claro que tiene infectados, pero los demás... Mira, lo dijimos en el programa anterior, hablamos de que Europa era el centro de la pandemia, que ya estaba en toda Europa saltando. No es que Europa fuese el centro de la pandemia, es que éramos el único lugar del mundo que teníamos medios y recursos para contar las cosas. África, con 1.300 millones de habitantes, a día de hoy oficialmente tiene menos de la mitad de muertos que tiene España. Solo España. Yeah. África, 1.300 millones, España, 47 millones. Nosotros tenemos 45.000 muertos y ellos oficialmente creo que tienen 17.000. Hombre, yo entiendo que su población es joven, ¿eh? Pero alguno en 1.300 millones creo que han muerto más de 17.000, ¿eh? Que siguen siendo más que los de China. Que la pregunta es, ¿todavía queda algún tonto actualmente que piense que las cifras de China y lo que dice China es cierto? Ya por suerte ya la gente va entrando en razón, pero bueno, me sigue haciendo gracia China. No, vamos a aparentar que somos como el resto de países. Di que esta semana hemos tenido 17 infectados. Igual hay que meter algún muerto. No, no metas muertos. Por no hablar de Rusia tampoco, ¿no? Nada, Rusia nada. Rusia son unos campeones. Lo único bueno de Rusia es que, por lo menos en cuanto a temas de muertos infectados, dentro de que es un desastre y no están contando prácticamente nada, como no es un país pobre de verdad, es un país rico-pobre o un país en vías de desarrollo bien, como cada uno prefiera verlo. Y aún así, las cifras de Rusia son muy bajas, es un país de 140, 150 millones de habitantes
y creo que lleva, no sé, 40.000 muertos o 30.000 muertos, y contagiados debe llevar controlados como 600 o 700.000. Rusia tiene más medios y aún así está muy distante de la situación. Yo pongo el ejemplo de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos ha ocurrido en Rusia y en China a una escala más grande. Porque hay menos medios y menos controles. Si ya Estados Unidos es un caos con el tamaño que tiene su población, que no va a ser en Rusia o en China. Va a ser peor. Otra cosa es que, bueno, pues de ahí no nos enteremos porque no tienes medios de comunicación internacionales que puedas revisar, no tienes gente que esté colgando todo lo que ocurre por internet y no vayan a su casa a meterle un par de tiros o una paliza. Entonces, algo que ocurre. Yo a Putin sí me preguntas, ¿está preocupado por el virus? Claro que sí. Pero también le preocupan las manifestaciones de los maricas. Y bueno, tío, entre maricas y coronavirus, creo que puedes dejar tranquilos a los maricas, tío. Dales un respiro, joder. Que también trabajan, ¿vale? Bueno. Son hombres. Aclarar antes, y esto es importante, aunque sea una obviedad, probablemente sea la primera vez que escucháis esto en vuestra vida, pero los gays, atentos, son hombres. ¿Vale? Lo repito, ¿eh? Los gays son hombres, ¿vale? Igual que el resto. No hay nada más, ¿eh? De verdad. No hay que darles tanta importancia. Bueno. De verdad, Putin, déjalos tranquilos, tío, que trabajan igual. También les gusta ir a tomarse cervezas con los amigos, ¿vale? Que tomen vino no les convierte en gays, ¿vale? Putin, tranquilo. Y no son promiscuos, son salidos como el resto de los hombres, ¿vale? Porque son hombres. Vale, la inmunidad de rebaño que se habla, también he escuchado que estamos muy lejos de conseguir la inmunidad de rebaño, que es la otra opción a no conseguir la pandemia. Yo creo que es que el 5% de la población lo ha pasado. Entonces sí, estamos lejísimos. No es como cuando hubo la gripe española, que en 3 oleadas ya se consiguió esa inmunidad a base de millones de muertos, sin vacunas y simplemente con confinamiento y mascarillas. Sí, a ver. El último dato que hay sobre la gente que está infectada en España fue aquella noticia que hablamos, que decía que podía haber cerca de 1 millón de personas en España infectadas al cabo de 1 mes y medio o 2. Ya lo hablamos, que era una noticia que salía que, no sé si era la Imperial College de Londres el que había calculado eso, que decía que podía haber cerca de 1 millón de infectados a nivel real. Yo, basándome en ese cálculo, dije, bueno, la inmunidad del rebaño son 2/3, el 70% de la población, 66%. El 66% o 70% de la población española son 31 millones, a 1 millón por mes son 31 meses. 2 años y medio. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los gobiernos del mundo ya han aceptado que la vacuna va a tardar, que el año que viene la tenemos fijo y que muy probablemente en 2022 sigamos con esto, pues la verdad es que empiezan a cuadrar las cifras con el ritmo de infección de 1 millón al mes. Así que probablemente para conseguir la inmunidad de grupo, pues vamos a necesitar fijo un par de años. Entonces, claro, yo ahí me entra la duda. ¿Realmente merece la pena, o sea, tanta historia, tanto esfuerzo por la vacuna si al final parece que no va a llegar a tiempo? O sea, es algo... La vacuna no creo ni que llegue a tiempo y no nos va a quedar más remedio que la inmunidad de grupo. ¿Qué ocurre? Lo que habíamos hablado en lo anterior es que para producir la inmunidad de grupo es necesario que haya medios adecuados, materiales humanos, para que la gente cuando se ponga enferma, tanto si hay oleada como si no, para que podamos atenderlos bien. Ese debería ser el objetivo principal ahora mismo de todos los países. Si tú consigues que haya camas suficientes, si consigues que haya médicos suficientes, enfermeros, los medicamentos que tengan que utilizar, los equipos, las mascarillas. Oye, es que este mes toca oleada. Bueno, estamos preparados. Oye, este mes estamos más tranquilos. Bueno, pues que la gente descanse. Oye, dentro de 2 meses vuelve a haber oleada. Bueno, seguimos estando preparados. Pero no se está haciendo nada de esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Sí, nos vamos a acercar a la inmunidad de rebaño, pero a base de morir gente porque no nos preparamos. ¿Qué te parece el tema de las mentiras del gobierno? Por ejemplo, yo fui muy crítico precisamente con... Bueno, en principio principalmente porque es el que más me atañe. Pero sobre todo me refiero, yo fui muy crítico con Simón y le hice varios vídeos diciendo incongruencias y cosas que había dicho siendo científico y tal. Bueno, podéis ir a los vídeos y escucharlo y debatirlo. Pero sobre todo me ha llamado muchísimo la atención el último, que ha salido Illa diciendo que no había comité de expertos, que era el encargado, por ejemplo, que cerró Madrid, que fue el que evitó que se cerrara, que Madrid pasara a la fase 1, y que por eso, claro, yo eso me digo, claro, por eso no querían dar los nombres del comité de expertos. O sea, no es muy heavy que un gobierno ahora reconozca que no había un comité de expertos, cuando en vez de la pandemia sí que lo había y que había que todos hay que acudir a la ciencia,
que ellos acuden a la ciencia y después hicieron lo que les dio la gana. Eso no es motivo, yo qué sé, de algo, por lo menos. De vergüenza. Sí, sí, además lo dice y tan pancho. Humillación también, humillante para la población. Frustración. Dejadez total y absoluta. Mediocridad, incompetencia. Puedo seguir con los adjetivos despectivos, ¿eh? Y otra cosa que me ha llamado la atención es que han reabierto el IFEMA, ¿no? Porque hay una de las cosas que tampoco me estaban cuadrando, y es Cataluña, que está empezando a tener esos rebrotes y está bastante mal, pero Madrid parecía que estaba tan pancha. Y sin embargo, algo que me llamaba mucho la atención es los positivos de futbolistas. Por ejemplo, todo el caso de Fuenlabrada, de Mariano, creo que era el jugador del Real Madrid, que también hubo más casos, ahora estaban empezando a haber positivos en Sevilla y tal, pero Madrid parecía que estaba intocada y de repente eso parece que les va a estallar en un momento, y por eso, bueno, por lo menos han abierto el IFEMA, eso sistemático de que se vienen gordas. Sí, a ver, yo te digo una cosa. Mira, hace unas semanas estábamos tomando una cerveza aquí abajo y te dije que tenía una duda, que era que no había sido capaz de calcular cuánto tiempo pasaba entre que la gente se infectaba, llegaba la oleada, poníamos el confinamiento a prueba, funcionaba, volvíamos a salir y volvíamos a infectarnos y se reiniciaba el ciclo. Con esta segunda oleada y algunos datos de otros países, yo he llegado a la conclusión de que cada 2 meses y pico, o sea, desde que alguien lo contagia hasta que ya nos explota en la cara, entre mes y medio y 2 meses. Luego un par de meses de confinamiento para bajar y luego otra vez volvemos a ser otro mes y medio, 2 para que nos explote en la cara. ¿Qué ocurre? Y eso 2 o 3, eso puede ser 2 o 3 oleadas o 4. Exacto, ¿qué significa? Que no va a haber solo 2 oleadas este año. Probablemente por lo menos hablemos de 3. 3, no sé si habrá una cuarta, pero 3 seguro. Esta del verano y la que nos va a caer probablemente hacia mediados de otoño o comienzos del invierno. ¿Qué ocurre? En Madrid, sí, con el confinamiento bajaron, pero el problema es que Madrid pues nunca dejó de tener casos. Menos respecto a la salvajada que tuvo inicialmente, claro, menos, pero siguió teniendo casos. Sí, sin embargo, sí que tenía pocos ingresos, hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 semanas, ingresados graves, tenía 1, por ejemplo. Claro, es que no es ninguna casualidad. Mira, cuando se hizo ya el cambio de fases de casi todas las provincias, ¿no te diste cuenta de que de pronto se quedó estancado totalmente el registro de muertos y de infectados? Sí, hubo cierta polémica con eso. Llegó el gobierno, que siguen todavía buscando la forma de contar, porque contar es muy difícil, ¿eh? Contar es muy difícil, ¿eh? Sobre eso tengo una historia, sobre el contar. Ellos dicen que es las cifras que les llegan de las comunidades. Sí, o sea, sí. le echan la mierda a las comunidades, Sí. que igual tienen razón. No, si las comunidades tienen su parte, su culpa, porque claro, como no tenemos un mando centralizado de verdad Y un criterio. ni un criterio estandarizado, cada comunidad cuenta las cosas de forma diferente. Más o menos hay ciertos criterios similares, pero a la hora de la verdad, el tema de la contratación de rastreadores, cada comunidad lo hace por su cuenta. El tema de las compras de muchos materiales se hicieron por su cuenta. Ahora por fin parece que van a abrir un almacén central en el que centralizar las compras para que salga más barato. Que bueno, entre que está en marcha, se pone o tal, sigue habiendo autonomías que siguen comprando por su cuenta material. Material que hay que recordar que mucho nos vino defectuoso. No por culpa de la gente de aquí, vino defectuoso a otros países, pero bueno, para que veamos los sinvergüenzas que hay en todos los lados. ¿Qué ocurre? Es un puto caos. Y el caso de que decíamos del IFEMA, que El había IFEMA, pocos y lo van a abrir porque saben que les va a pegar el hostiazo. Madrid no va a escapar. Lo que está pasando en Barcelona, lo que ha pasado en Lérida y lo que está pasando en otros sitios es lo mismo que va a pasar en Madrid. Lo que pasa es que cuando salte en Madrid, al ser más población que en ningún lado y más concentrada, va a ser la hostia mucho más grande. Madrid realmente nunca llegó a estar para pasar a la fase, ni tampoco buena parte de Barcelona. Pero claro, como había que reactivar la economía, había que un montón de cosas. Pero además Madrid hay que recordar que es la ciudad probablemente con más desigualdades de toda España, en el que tienes lo más rico de España con lo más pobre. Que ahí el caso de que, me acuerdo que fue la primera persona que dimitió por el COVID fue porque no quería firmar aquella médico de la Comunidad de Madrid para que hiciera el informe positivo. Fue la única persona que había dimitido. La única que tuvo dignidad, moralidad y ética profesional. Exactamente. Sin embargo, la OMS asegura que seguimos en la primera oleada básicamente porque no ha mutado el virus. Cosa que entonces nos lo ponemos peor todavía. Sí, a ver, es que, claro, aquí hay que definir términos. ¿Una oleada es diferente cuando el virus muta? Entonces,
puede ser que el virus no mute lo suficiente y estemos 2 años o 3 con la primera oleada siempre. Que es lo mejor, que no mute en realidad. Sí, en realidad eso sería lo bueno, porque si muta tenemos un problema, porque muchos de los estudios que estamos haciendo ya no valen para nada y hay que empezarlos de nuevo. Y vacunar, y eso, consiguiendo vacunar como la gripe. Sería una gripe 2 más fuerte. Lo cual me recuerda que luego hable del tema de la Pero fabricación bueno, de las vacunas. puede mutar a menos grave también. Sí, podría ser una cepa menos dañina, o sea, en principio la mutación no es deseable incluso aunque vaya una cepa menos dañina, porque significa que hay que empezar de nuevo muchas cosas. Y con lo cual, a ver, no es que lo que se haya investigado no siga siendo útil, porque son conocimientos acumulados y cosas que se han aprendido, pero es como construir una casa y darte cuenta que los pilares eran demasiado estrechos y vas a tener que tirar la casa y solo conservar los cimientos, pero todo lo demás de nuevo otra vez. Sí, vale, has conservado algo, pero joder, ya ibas por la tercera planta. Y otra cosa que decía la OMS, muy interesante, que era detectar, test, rastrear, contactos y aislar. Ya comentábamos antes que no estábamos haciendo eso correctamente, ¿no? Sobre todo con el tema de los aeropuertos, los trenes, que el doctor Gaona ha hecho varios programas precisamente, que me gusta ese programa, lo podéis ver en YouTube, y hablaba de que precisamente los aeropuertos habían sido un agujero de entrada al virus y que no había apenas control. Y ahora parece ser que como eso se ha retumbado bastante por la prensa, ahora que está empezando la oleada, parece que van a poner algún control más allá de poner la mano en la frente, ¿no? ¿Cómo era? O mirar así a ojos si tiene fiebre. Es decir, me molaría que instalas en el escáner de Desafío Total, ¿vale? En el que se vean como esqueletos, ¿vale? Eso me encantaría. Iría yo al aeropuerto para que me lo hiciesen. Pero realmente a efectos prácticos las medidas que puedes poner en el aeropuerto son muy limitadas. Mira, lo del tema de medir la temperatura. No vale para nada. Yo puedo tener fiebre por cualquier motivo, porque he estado toda la noche en bolas o dormido en la calle porque acabé borracho, y puedo tener fiebre. Y dar con pi, tienes la fiebre alta. ¿Y eso qué significa? No, que te vamos a hacer un test. Vale, pues hazme un test. Muy bien, has gastado un test porque tengo una temperatura alta. No me parece mal que me hagas el test, pero a efectos prácticos, la capacidad que tiene un aeropuerto de frenar a alguien que no tenga fiebre, pero lleve el virus, es cero. Vale, y aparte que tú puedes ser asintomático, claro. Te puedes tomar una aspirina, te baja la fiebre, pasas el tema. O sea, hay muchas cosas que en realidad es un coladero. Es que te quiero decir, cualquier punto, da igual que sea un aeropuerto, que sea una frontera, cualquier cosa. Nosotros sabemos que alguien está enfermo porque va al hospital. Si tú te quedas en casa con el coronavirus y consigues pasarlo, nadie se va a dar cuenta de que has tenido el coronavirus ni te van a poner las estadísticas. Mira, el doctor Gaona decía uno de los métodos, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba, que era medir a través del aire, hacer un examen del aire o no sé qué, una sí, para mirar la densidad de partículas y cosas. Y todo eso, y entonces si daba positivo era cuando había que confinar a todos los del avión, y que eso no era excesivamente complicado de hacer y que se debería de haber hecho desde que se debería de instalar en todos los aeropuertos. Sí, a mí me parece una buena idea, porque no deja de ser colocar un tubo de respiración anexo al avión cuando esté parado, coger una carga de aire, analizarla rápido por algún método que te dé una fiabilidad alta, y en ese momento puedes saber si de una tacada metes en cuarentena a toda esa gente o no, sin haberla desembarcado y dispersado. Es un mecanismo que es muy barato en proporción al daño que puede hacer un avión en el que 30-40 personas se hayan infectado durante el viaje y se desperdiguen por una ciudad. Porque aquí hay que hablar en temas de costes. Imagínate que valiese 100.000 euros cada vez que miras un avión. Dices, joder, son 100.000 euros, es una pasta. Ya, bueno, pero si 5 o 10 aviones con gente infectada va a hacer que en un mes cierres una ciudad de 5 millones de habitantes y va a costar miles de millones de euros, pues creo que 100.000 euros, por poner un ejemplo, es algo que es un premio casi ese gasto. Sí. ¿Qué te parece el tema de la cartilla que quería poner la Comunidad de Madrid? Una cartilla del COVID-19 que creo que se va a echar para atrás al final. Sí, se han echado para atrás por presiones y bueno, me gustaría decir que es porque se han dado cuenta de que es un poco estúpida. Mira, yo me decía la jefa mía que la llamaron porque le ofrecían varias clínicas privadas a hacer test de coronavirus, ¿vale? Y nosotros, como éramos empresa, nos cobraban 42 euros, en plan amigos. Si no, 60, 70, 80 euros te puede costar la prueba. ¿Qué ocurre? Esto es como lo de la cartilla. Tienes la cartilla y pone: no tengo esto, señor agente. Y luego, después de ver a la gente, te vas a una cafetería, te tomas algo y lo coges. Ya. Y vas con una cartilla que te permite pasar por todos los sitios infectado. Ya. Bien, quería preguntarte por el tema de qué hacemos con los colegios en septiembre. Colegios, universidades. Porque cerrarlos, es un tema... Cerrarlos. Y
teleeducación. Directamente. Porque son un foco importante uno de los mayores focos. Date cuenta, en un colegio mayoritariamente son críos y adolescentes, ¿vale? Ya, ellos, en principio, la práctica totalidad de ellos no se ven afectados, pero eso no significa que no puedan ser portadores. No es que un niño sea portador, es que un adulto de su entorno es portador y se lo ha pasado al niño. Y ese niño va a estar con otros niños y se lo va a pasar a otros niños que van a ir a otras casas. Es un lugar en el que hay mucha concentración de personas. Y si estamos diciendo que la gente no puede ir a una discoteca o a un teatro o a cualquier sitio cerrado con aglomeraciones, no sé por qué narices un colegio iba a ser diferente en esto, porque en un colegio hay adultos también. Sí, eso es otra de las cosas que decían, que claro, los adultos van a correr riesgo. Claro. Y tú dile a los niños que no se junten, que no se toquen. No, vas a ir al colegio a chapar y no puedes jugar además. Hostia, ¿hay algo más parecido al infierno para un crío? Yo quiero jugar en el patio. Encima de estudiar las matemáticas tengo... claro, es que todos los profesores son adultos, todos los administrativos son adultos, los conserjes son adultos, los de limpieza son adultos. Te quiero decir, sí, son minoría respecto a los estudiantes, pero para que en un instituto, entre adultos, personal de profesorado, administrativo y demás flautadas que haya por ahí, pues igual junta 70, 80 adultos. Claro. Que van por los mismos pasillos, utilizan los mismos baños, van a las mismas salas de descansos. Los BDLs y todo lo que es los administrativos, claro. todo, claro que sí. Los limpian, todos. Entonces, yo personalmente el tema de si la educación tiene que volver a las aulas o no, se plantea como un debate súper grave, pero a mí no me parece tan grave. Sí que es cierto que yo el mayor problema es que veo que sí que hay familias que no tienen recursos en cuanto a ordenadores, conexión a internet y este tipo de cosas, que es ahí donde se debería destinar ese dinero. Porque te quiero decir, al profesor le tienes que pagar, es un funcionario, y a los administrativos, pero probablemente haya ciertos gastos que ahora mismo los colegios, al estar cerrados, se estén ahorrando, como puede ser comedor, como puede ser servicios de limpieza, o que ya no se tiene que dar con tanta frecuencia. Bueno, pues ese dinero que se ha ahorrado, que a un chaval que no tiene medios en su familia, pues que se le instale un ordenador, que no tiene por qué ser un pepino ni rollos de eso, es un ordenador con una buena conexión a internet, que la sufrague el Ministerio de Educación y ese chaval pueda recibir educación. No me parece algo tan descabellado, ni tampoco me parece un coste extremadamente exagerado. Sí, porque además ha habido muchos casos de zonas rurales o de zonas con pocos recursos donde precisamente las aulas virtuales, igual de 30 chavales que tenían que conectarse, pues igual tenía acceso 3, 4 personas. Claro, es que esto es un problema. Yo lo digo, todos los chavales tienen que tener acceso a la educación porque es importante además. Y bueno, no me parece que suponga un coste tan importante. El hacer eso es más, incluso yendo a una versión más barata, ¿vale? Dices, oye, zonas rurales, que es más complicado. En vez de instalar una conexión de internet a cada hogar de estudiante que no la tenga y un ordenador, seguramente en la zona haya un pueblo más neurálgico y en una biblioteca o en una sala coges e instalas unos cuantos ordenadores en diferentes habitaciones o salas y los chavales, pues los padres los llevan allí, los dejan unas cuantas horas, dan las clases y luego los recogen. Sí, vamos, es cuestión de encontrar la fórmula, ¿no? O incluso eso en el mismo propio colegio, no sé, bueno, no sé. Sería... O sea, te quiero decir, si realmente en un colegio metes a los alumnos que no tienen medios para dar teleeducación, realmente sí podrías hacerlo, no son tantos, no son la mayoría, con lo cual podrías hacerlo. O yo que sé, vives en un pueblo, pero en la biblioteca del pueblo sí hay conexión a internet. Bueno, pues que la clase se la den desde ahí. Oye, no la puedes dar en tu casa, pero puedes ir caminando hasta la biblioteca y darla. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que buscar, yo esto lo digo que es como el ecologismo. Paneles solares en todos los sitios. No, amigo, no. En España sí, pero en Noruega no. ¿Vale? En Noruega pues puedes poner energía maremotriz porque tiene mucha costa, como en España. En Islandia puedes meter geotérmica, ¿por qué? Porque hay volcanes, pero en España la geotérmica pues como que no. Buscar no una solución global, que es el problema que hacemos siempre, buscar soluciones específicas. Si para el ámbito rural valen estas cosas, si para la ciudad no, pues aplicas al ámbito rural y a la ciudad dale otras. Y dentro del ámbito rural hay diferentes también idiosincrasias y formas diferentes de pueblos. Aquí en Asturias y en el norte estamos dispersos porque hay agua en todos los lados. Pero cuando bajas del norte los pueblos se tienden a concentrar. Bueno, pues evidentemente habrá soluciones en comunes, pero habrá otras que sean diferentes. Bueno, es una cuestión de sentido común. Sentido común y voluntad.
Vale, quería preguntarte cómo le va a Europa en general con todo el coronavirus, porque hay países que parece que van mejor o que están haciendo menos caso a técnicas de confinamiento y a otros que les ha caído más todavía la piedra encima. Bueno, pues Europa del Este es un África, pero en versión más adelantada. Cuentan un poco más, pero por allí no ha llegado, ¿vale? O ha llegado muy poco, es testimonial. Y luego tenemos la Europa Occidental, que es la que más medios tiene, y tenemos el problema de que como el cálculo no es homogéneo y es muy dispar, pues tenemos a un país como Bélgica, que tiene la tasa más alta a nivel de porcentaje de población más alta de contagios, pero curiosamente Bélgica, respecto al conteo y los muertos de más, es prácticamente el mismo. Con lo cual Bélgica es el único país de Europa que está contando prácticamente bien las cosas. Parece una tontería, Bélgica en los datos va muy mal, pero a nivel de conteo real es el que mejor lo está haciendo. Claro, eso no significa que lo esté haciendo mal, sino que está contando bien. Está contando bien, por eso la cifra es más elevada. ¿Qué ocurre en España? Después del confinamiento dejamos de contar, estamos todavía pensando cómo van a ser las matemáticas nuevas. Es el problema de la teleeducación, que no tienen conexión a Internet en el Congreso. No les llega al gobierno la conexión a Internet. Y mira que les hemos dado iPad todos los años. Sí, todos, y nada, pero no hay manera. No, el wifi no funciona bien. No funciona. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bélgica parece que está mal, pero a nivel de conteo está bien. Es más, la población en general, yo tengo familia allí, en términos generales, dentro del problema que es, está bastante tranquila y tiene bastante confianza en el gobierno. Los holandeses, por ejemplo, nos vacilaron a todos los del sur de que éramos mujeriegos, bebedores, puteros, religiosos y beatos. Es difícil en una frase juntar más prejuicios y estereotipos de mierda. ¿Vale? Y a los holandeses pues no les va especialmente bien. Lo que pasa es que, bueno, como parte de su economía se basa en servicios y trabajos que puedes hacer desde casa, pues no lo están sintiendo. Pero es verdad que en cuanto a números y porcentajes no van bien, están en el top de los chungos. Luego tenemos Alemania. Alemania es el país de Merkel, la única científica política del mundo. Es lo que te iba a decir, que se ha alabado mucho el que Merkel fuera científica y que ha entendido muchos conceptos que en otros países no se han aplicado. ¿Esto es cierto realmente? ¿Si lo ha llevado bien? Sí, yo creo que Merkel en general lo ha llevado mejor que el resto. Tener una base científica hace que entiendas mejor a los números y no veas a los científicos como unos enemigos. Es más, Alemania... Esto que acabas de decir, que no veas a los científicos como unos enemigos, sí. Esto yo lo subrayaría. Sí. La ciencia que algunas personas han decidido creer o no según como les convenga, es la misma ciencia que te permite vernos desde aquí, ¿eh? ¿Vale? La misma que te da un microondas, la misma que te da el velcro, el nylon, tu móvil para que veas pornografía y tengas penes en la palma de tu mano. ¿Vale? Ciencia. A veces no nos gusta, pero es buena. ¿Vale? Vale, ¿Francia no me has dicho nada? Ah, bueno, Alemania. Alemania yo me pica la curiosidad porque no he sido capaz de encontrarlo. Ver la diferencia entre muertos respecto a años anteriores. Eso es lo que me pica la curiosidad, porque es verdad que Alemania lo ha hecho mejor, pero Alemania tendría que tener más muertos. Lo cual me lleva a que están haciendo el conteo mal y me gustaría saber cuál es el porcentaje de conteo mal. Francia empezó tímidamente contando y tal, y cuando empezó a contar mejor, ¡boom!, nos pasó. ¿Vale? Y Francia, como el TGV, tío, tren de alta velocidad, ¿vale? Impresionante. Amigos franceses, me caen bien, ¿eh? Es el único país que aprecio y desprecio por igual, es un país increíble. Mujeres muy, muy hermosas. Los hombres no digo nada porque no me gusta. Vamos a ver qué piensa Pikachu. Oye, Pikachu, ¿tú qué piensas de los franceses? Pikachu, pica, pica, pica. Clarísimo. Está qué profundo. Joder. Claro que sí. Podríamos ponerlo de portavoz del gobierno. Mira, ahora se va a poner. Ahí lo ha dejado muy claro. Hostia. Eso ha sido un chorreo, yo creo, ¿no? Muy claro. Sí, no. Ha sido increíble, increíble. Y aquí dos adultos hablando con Pikachu. Bien, entonces Francia, nos dice que nos ha pasado. Sí, Francia nos ha pasado. Lo que pasa es que también les pasa que se han parado ahí un poco con las cifras, ha ido aumentando un poco, que es lo que debería haber pasado también en España, pero bueno, también les pasa como España, que están aprendiendo de nuevo a sumar para ver si cuadran las cosas. Bien, y no sé si hay algún país más. Sí, tenemos al Reino Unido, que gracias a que Boris, nuestro amigo Boris, que parece sacado de una serie de comedia, sí. Como padeció la enfermedad, pues bueno, ya se lo tomó en serio.
Es el país europeo con más muertos y es verdad que están dando muchos bandazos, pero bueno, también es verdad que tiene un sistema sanitario más fuerte que el nuestro y eso se nota. Que además comparte peluquero con Donald Trump, ¿no? Parece Sí, ser que- sí, son un poco trasnochado en ambos casos, ¿vale? Un poco trasnochado. Y luego quería dejar para el final a mis queridos amigos suecos, ¿vale? Los suecos son los asturianos del norte. Ah, qué bonita definición. Sí, sí. Y los suecos, recordar que hablamos en su momento, en el programa anterior, que los suecos dijeron: a tomar por culo, aquí la raza nórdica no se ve afectada por el coronavirus, porque cuando eres luterano y protestante y rico y acomodado, el virus se acojona. ¿Vale? Y entonces los suecos dijeron: bah, nos la suda, vamos a mantener todo abierto. Y entonces todos los derrotistas españoles que tenemos en este país cuando las cosas van mal, que son muchos, dijeron: ah, eso es un país de verdad, esos son inteligentes, no la mierda de confinamiento que estamos haciendo aquí, que no vale para nada. Y los suecos, pues al cabo de 3 semanas empiezan a decir: pues llevamos unos cuantos muertos. Pero aquí en el sur, que somos unos acomplejados de mierda, derrotistas insoportables que no acepto ni tolero, me dan vergüenza que sean de mi país, dijeron: no, los suecos, raza superior, lo van a conseguir. Y ya después de un mes salió el gobierno a pedir disculpas porque había sido una cagada integral. Hostia, salieron a pedir disculpas. Aquí Pedro Sánchez levemente había pedido perdón en una ocasión que lo escuché, pero así un poco por lo bajini. Sí. O sea, que era una como... Bueno, después de casi 40.000 muertos en aquel momento... Sí, hemos cometido algún fallo. Sí, igual nos hemos equivocado, Sí, un poco sí. de cálculo. Bello. Sí, bueno. Pero- Eso tendré que hablar con los expertos. Con el comité de expertos que no existe, que es él y su mano derecha. Se pone calcetines. Pedro, que no los hayas usado, ¿vale? Que luego se empapizan y no les entiendes y luego pasa lo que pasa. El hecho es que tenemos a los amigos suecos, salió el presidente y dijo: bueno, igual esto no ha estado bien, tendremos que hacer una comisión de estas que no valen para nada, para evaluar. ¿Comisión de qué? ¿De que sois el único país de subnormales que ha hecho justo lo contrario? Dice, perdón, me he equivocado. Me he No equivocado. lo volveremos a hacer. Sí. No volverán a acudir. ¿Tal? Y para que la gente vea, para los derrotistas que aún siguen pensando que los suecos son seres superiores, Suecia es un país de 9 millones escasos de habitantes, ¿vale? Tiene 5.000, espera que lo tenga apuntado, 5.700 muertos hace un par de días. Seguramente a día de hoy ya están en los 5.700 y poco, ¿vale? Suecia, 9 millones de habitantes, ¿vale? Noruega, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, que suman 61 millones de habitantes, tienen 2.000 muertos menos en conjunto. 9 millones de habitantes, 5.700 muertos suecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países con 61 millones de habitantes, 2.000 muertos menos. ¡Bravo, nórdicos! Bueno, ahí está. Comparar está bien. Está, Comparar sí, está bien. sí, Eso sí. significa. O sea, Aclara muchas cosas. ¿Sabes? ¿no? Me recuerda a Boris Johnson cuando ya superaron los 40.000, dijo Johnson: no creo que sea momento de hacer comparaciones. Sí, fue. Hostia, Johnson, pues creo recordarte que nos diste bien de cera en los primeros meses a Italia y a España, ¿eh? Las comparaciones no prestan cuando el lomo te lo están barnizando a ti. ¿Eh? Bien. Otra pregunta, ya creo que para ir acabando. Javier Sierra había comentado de que en los próximos 10, 15, 20 años, incluso menos, sobre todo con el auge del teletrabajo y depende si tenemos o no solucionado este pequeño problema del virus, entre comillas lo digo, si va a haber una vuelta al campo, si las ciudades poco a poco se van a ir pues se van a ir vaciando y hay un retorno al campo, a las ciudades, bueno, no al campo, a las aldeas, sino por ejemplo a las ciudades pequeñas o a los pueblos que son pequeñas urbes. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Puede ser? Personalmente creo que con el sistema actual que tenemos y con lo previsiblemente las próximas décadas, eso no va a ocurrir. Primero, para ir al campo tienes que tener dinero para comprarte una casa. Y los que están en los ERTEs creo que no están pensando ahora mismo en comprarse una casa en el pueblo. Probablemente ni siquiera estén pensando en arreglarla porque igual van pillados de pasta. Lo segundo, los teletrabajos son para aquellas personas que trabajan en oficinas y no de cara al público. O de cara al público, pero a través de un teléfono, como pueden ser los de atención o servicios técnicos. Y la mayor parte del país pues no tiene acceso a ese tipo de formato laboral. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que va a haber más teletrabajo en el futuro? Sí. ¿Que gente que tenga teletrabajo puede acabar desplazándose a zonas rurales o a ciudades de tamaño medio, cercano, porque pueden trabajar desde cualquier sitio? Pues sí. Pero que el avance no va a ser significativo realmente si no tienes dinero o obtienes ese tipo de trabajo. Para el resto seguiremos pringando como siempre.
Vale, yo creo que la última pregunta, bueno, no sé si tienes alguna cosa más por ahí apuntada, pero yo creo que No, quedaba el punto... me gustaría rajar un poco de la Unión Europea. Ah, bien, bien. Yo tenía puesto así, pues vale, adelante. Hablamos una cosa ¿Qué en el- tienes que en decir el de la Unión programa Europea? anterior. Ah, bueno, de las ayudas De de las la Unión ayudas, Europea. ayudas, Sí, dime, dime. En el programa anterior hablé de que los países del norte aún no habían perdido suficiente dinero como para preocuparse por la situación de lo que pasa en el sur. Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón y 4 meses después, Europa, en un alarde de europeísmo y de solidaridad, de la hostia increíble, hemos aprobado históricamente 750.000 millones. Buah, tremendo, la semana pasada, tremendo. Sánchez dice, buah, eso nos da para 7 planes E como los de Zapatero. ¿Vale? En mi calle ya la han levantado 3 veces desde que empezó el coronavirus. Muy importante, porque ¿por qué hacer la obra todo de una vez cuando puedo levantar 3 veces la calle y pagar 3 veces el coste? Claro, 3 comisiones 3 también. comisiones. 750.000 millones. Joder, suena a pasta, ¿vale? Suena bien. 750.000 millones fue lo que aprobó Draghi en 2008 solo para comprar deuda, en una crisis menor que esta. Estados Unidos hace 4 meses aprobó 3 billones de dólares. Y después aprobó al mes siguiente otros 500.000 millones de dólares. Alemania al comienzo de la crisis aprobó 500.000 millones a nivel interno para reflotar su economía. Italia ha aprobado 750.000 millones, más de la mitad de su Producto Interior Bruto, para reflotar su economía, que es lo mismo que el actual plan de rescate maravilloso. Inglaterra, Reino Unido y Francia eran 350.000 y 300.000 millones cada uno de ellos, y España 200.000 millones. Y nos estamos golpeando el pecho por haber aprobado 750.000 millones. Es una puta mierda. Y nos ha llevado 4 meses en los que los países del norte y ricos han empezado a ver que estaban palmando dinero y teniendo desempleados y han dicho, igual hay que ayudar al resto para que no nos hundamos nosotros con el barco también. Y hemos aprobado un paquete de mierda. Hay trampa. Podéis mirarlo, lleva un rato encontrarlo, ¿eh? El plan son 750.000 millones, pero dicen, no, es 2 billones. 2 billones es la trampa. Son 750.000 millones el plan del coronavirus y luego hay un plan plurianual de 1,1 billones de presupuesto europeo, que es un presupuesto que existía antes del coronavirus y que estaba pensado de 2021 a 2027. Un programa presupuestario interno de la Unión Europea, como los planes quinquenales de la Unión Soviética, pero sextenal para la Unión Europea. Y entonces hemos dicho que un plan para 2021, que ni siquiera es de este año y que se iba a repartir a lo largo de 6 años, lo hemos colado como que va a ser parte del programa que va unido a los 750.000 millones y entonces tenemos 2 billones, lo cual no sirve. Así que el plan real de la Unión Europea es de 750.000 millones, que es el equivalente a lo que ha movilizado Italia solo para sostener su economía. Es una puta mierda. Probablemente en los próximos meses tendremos que ver una ampliación de esto. Por no contar que varios de los países nórdicos famosos estos, a cambio de aprobar este plan, en los próximos años se van a ahorrar entre 50.000 y 60.000 millones en pagos a la Unión Europea a los presupuestos generales. Pero además estos pedían recortes de pensiones, ajustes, todo. Pedían todo. Una intervención, o sea, de la de 2007 es una comedia comparado con lo que va a venir ahora. No solo que transformásemos toda nuestra economía de la noche a la mañana, lo cual es imposible, sino que además la transformásemos a una economía como las suyas, lo cual es imposible, y si eso fuese viable los machacaríamos, pero como saben que no va a ocurrir, nos lo obligan, y además el objetivo principal de ellos es a que todo fuesen préstamos, y los préstamos requieren intereses. Y ahí está el negocio, ¿no? Claro, porque tú prestas dinero y obtienes beneficio. La mitad del dinero va a ser en préstamos y la otra mitad va a ser a fondo perdido. Es un fondo de mierda. Yo lo siento, pero es un fondo de mierda. 3 billones Estados Unidos a los 2 meses. La Unión Europea, 5 o 6 meses después, aprobamos 750.000 millones. Luego nos sorprendemos de que Estados Unidos salga adelante más rápido. Y todo, vaya más. Aquí tenemos que estar peleándonos 27 países por lo obvio. En Estados Unidos llegan las empresas, le explican la obviedad al señor Trump y ya Trump pues lo entiende. Aquí tenemos que explicárselo a 27 presidentes. Yo entiendo que los holandeses quieran proteger sus intereses, pero también entiendo que si nosotros nos hundimos, ellos van detrás. No somos Grecia, ni Italia es Grecia. Si mañana España o Italia caen, arrastras toda la economía europea y con ello toda la economía mundial. Yo me pregunto si el Brexit le ha venido bien a Gran Bretaña. No.
Es irrelevante. Es irrelevante, es más, el Brexit lo que les va a dar es, el coronavirus lo que les va a dar es tiempo para poner plazos y aplazar ciertos periodos que había obligatorios y así ganar tiempo de negociaciones y también de paso de ellos adaptados, porque mientras se consuman o se consuman, ellos siguen teniendo ciertos beneficios de la Unión Europea. Entonces, claro, a efectos prácticos, joder, sí, nos vamos a ir, pero seguimos aquí dentro beneficiándonos de las cosas. Entonces el coronavirus, como ha trastocado y ha hecho que el Brexit quede en un segundo plano, lo cual demuestra la puta mierda de problema que es el Brexit. Ya. Claro. El Brexit es lo más importante. Ya no es lo más importante. ¿De cuánto ha sido del independentismo catalán, salvo de vez en cuando algún rebuzno que sale alguno? No, con los holandeses del sur que somos nosotros, esto habría ido mucho mejor. Ya bueno, cuando se han transferido las competencias en los cambios de fase, así le ha ido a Cataluña, que han sido los primeros que han tenido que cerrar después de una semana de avisarles de que tenían que cerrar. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? El coronavirus devuelve a la gente a la realidad. El Brexit sí está ahí. Es un balón de oxígeno que le ha llegado al Reino Unido. Ahora bien, el Reino Unido, cuando salga del Brexit, no va a contar con ciertos mecanismos, soportes o el programa de ayuda de la Unión Europea y el Reino Unido se va a quedar solo. Probablemente, pues, pedirán algún tipo de préstamo a Estados Unidos o al FMI o harán algún chanchullo de tapar, pero más adelante tendrán que pedir algún tipo de préstamo. Muy bien, pues yo quería ya para terminar, no sé si tienes alguna cosa más por ahí, pero... No, Vale. teníamos lo de Europa. Ah, sí, problemas sin corregirse. Esa es la que quería ir. Problemas a corregir, ¿no? O sin corregir. Sí, hablamos de la imposibilidad real de contar los contagiados regales y seguimos padeciéndola, somos incapaces de acercarnos a la realidad. Seguimos sin tener un sistema estandarizado de muertes en España y para el resto de países, con lo cual comparar cifras es ridículo, por no contar la situación de cada país. La pandemia mundial ya lo hablamos, lo de África también, lo del dinero, vale, a China cómo le van las cosas, le van de puta madre, eso es lo que dice su gobierno, vale, a USA pues nada, ya vemos cómo les van bien jodidos. A USA Estados Unidos se va a poner muy mal de aquí a un mes, se va a poner muy mal, pinta muy mal. Ya, es que hay un problema que le pasa. Es el problema, le pasa lo mismo que lo de Bolsonaro. Una cosa es tener un presidente mediocre e incompetente como el nuestro, pero que al final no le queda más remedio que plegarse a la realidad. Y otra cosa es decir que aquí están mis cojones y da igual lo que pase. Tío, está lloviendo. No, tío, esto no es lluvia, esto es otra cosa. Ya, bueno, vale, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si Trump, que tiene una serie de expertos buenísimos alrededor, les hubiese hecho caso, en Estados Unidos les irían mejor las cosas. Hay sitios más graves que Estados Unidos, ¿eh? Lo que pasa es que lo triste es que Estados Unidos, siendo el país más rico y teniendo el mejor sistema médico del mundo, aunque sea de pago, las cosas estén tan chapuceras como están. Porque además hay una noticia que no sé si la has oído, igual la gente que nos oye si la escuchó, la fiesta del coronavirus. Sí. Los chavales estos, bueno, y no chavales, adultos, que se juntaron a una fiesta porque no se creían el coronavirus y entonces llamaron a otros que no se creían el coronavirus pero que les habían dicho que estaban infectados, se juntaron a una fiesta para ver si se contagiaban y era cierto. Y uno de los chavales a la semana siguiente estaba en el hospital agonizando y le dijo a la enfermera, al final va a ser verdad esto, ¿eh? Y murió a los 2 días. Sí lo había oído. Y en ese momento lo que pensé es, bien, un subnormal menos, joder, un subnormal menos. La especie humana ha agradecido que genéticamente un ser inferior haya desaparecido. La pena es que no podemos esterilizar a los asintomáticos. No, y lo malo es a ver si no haya contagiado él a otras más personas que sean inocentes, Claro, es que cuando tienes un presidente que duda de lo obvio, claro, va a haber gente que te siga, porque a fin de cuentas lo dice un presidente, es que no nos damos cuenta, lo vemos como gente que lo ve desde fuera, desde un prisma de fuera. Pero al final es el presidente de tu país. No puede que no te caiga bien, pero en principio piensas que va a velar por tus intereses. Pero si lo ves sin mascarilla y te dice que no te pongas la mascarilla y que te quejes por lo de la mascarilla y tal, pues al final la gente hace eso. ¿Qué está ocurriendo? Una vez pasado las principales ciudades de puerta y entrada del país, ¿dónde han ido los infectados? En todos los estados estos republicanos y conservadores que han montado fiestas del coronavirus, eventos multitudinarios sin mascarillas. Manifestaciones en contra de la libertad individual y todo ese tipo de cosas. Claro, entonces esto al final pues tiene un pago y unas consecuencias. Entonces Estados Unidos está pagando
una falta de liderazgo clara. Y luego una cosa que sí creo importante es que la oleada que va a haber este verano va a volver a quebrar el sistema sanitario en la mayor parte de los sitios, sobre todo los más afectados, porque no nos hemos preparado. Me jode decir esto, pero es que los meses que hemos tenido después del confinamiento y en el último mes del confinamiento no hemos mejorado prácticamente las cosas. Hombre, yo creo que si hay otro encierro por culpa de que hemos saturado el sistema sanitario... En Lérida estaban desbordados ya. Eh, Y llevaban solo 3 o 4 días de encierro. Yo creo que el gobierno no soportaría esto, ¿eh? Y además es que entonces ya sí que los sanitarios, que fíjate que al final se han callado mucho, porque yo les hablaba de que se quejaban durante el confinamiento, echaban pestes del gobierno, que no sé qué, no sé cuánto. Pero pues ha pasado el verano y como que se les ha olvidado a muchos de ellos. Hay algunos que han seguido criticando y tal. Mira, pero era un motivo para salir, quejarse, protestar. Si hay un segundo confinamiento, si hay una segunda desbordación en mayor o menor medida, si vuelven a fallar todos los sistemas, espero que no, ¿eh? Entonces los sanitarios así que no se callan. Yo me he encontrado, después del confinamiento, me he encontrado con algunos enfermeros y algunos médicos. Y les he preguntado, ninguno de ellos quería hablarme del tema. Lo único que la percepción que tenía es, aquello fue un puto desastre, no fue algo bueno ni agradable. ¿Se querían olvidar o qué? Sí, en plan, no quiero hablar de este tema. O sea, porque decía, es que fue un trauma, ¿eh? Porque es un trauma, porque al final tu trabajo es curar a la gente y te das cuenta de que faltan medios, de que te faltan medios, de que no para de llegar gente, de que hay que hacer las cosas mejor y no se están haciendo. Y el hecho es que en Lérida están desbordados, en Barcelona ya hay algún hospital que ya está también apretado y las cifras que están dando tampoco es que sean especialmente elevadas. Pues cuando empiezan a pasar brotes más fuertes que van a crecer en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, joder, es que no se puede tener falta de previsión tan elevado. Aquí en Asturias salvamos porque somos 4 gatos. Pero aquí, si nos pegase fuerte, nos pasaría lo mismo. Porque aquí pensamos que hemos librado bien y que tenemos un buen sistema sanitario porque estamos llenos de ancianos, y es verdad, eso hace que tengamos un sistema sanitario mejor. Bueno, y porque el ICA, el hospital, el UCA... Sí, tiene su propio laboratorio. Es un buen hospital. Y es un buen hospital. Pero volvemos al tema. No vale de nada tener un buen hospital y buenos médicos si no te preparas para que la situación se desborde y estés preparado para eso. En Holanda, la mayor parte del país está debajo del mar. Y el mar saben que va a seguir creciendo con el paso de las décadas, centímetros, pero va a seguir creciendo. Y si eso desborda, inunda el país y se paraliza todo y son unas pérdidas billonarias. ¿Qué han hecho? A lo largo de las décadas se han puesto a construir diques como animales. Y Holanda, toda su costa es un dique gigantesco. Sí. Y ellos lo saben y siguen reforzando los diques y con el paso del tiempo seguirán haciendo más y seguirán haciendo los más altos. Previsión a largo plazo. Si esto sabíamos que íbamos a llegar a esto, ¿por qué en Lérida ya están desbordados en el hospital? Joder. Es que eso clama al cielo. Claro, dimisiones. ¿Quién va a dimitir? ¿Quién es la alternativa al gobierno actual? ¿Quién va a querer comerse este marrón? Nadie. Van a dejar que este gobierno esté los próximos 2 o 3 años, se va a abrasar y cuando lleguen las próximas elecciones los echarán. Y el que venga ya recogerá una situación devastada económicamente, pero a nivel de virus mejor. Y además van a dejar a este gobierno porque va a tener que pasar por el aro de ciertas medidas europeas que van a ser durísimas y se las va a comer el gobierno actual, porque si lo echas ahora, el que entre se las va a tener que comer. Mejor que se las coma el anterior a mí. Ya. Esto es así. Rajoy aprobó un montón de movidas que eran jodidas. Y luego llegó Sánchez y podía haberlas quitado y no las ha quitado. Pero eso nunca ocurre, lo de quitar las medidas del anterior, eso no ocurre nunca, eso no se olvidan. Claro, ¿qué protestan, cuando están en la oposición protestan, pero después no quitan ni una. ¿Qué ocurre? Sánchez le va a tocar a mantener lo que había antes, apretar en muchas más cosas, y cuando llegue el siguiente, pues dirá, bueno, me has ahorrado ese trabajo y ese desgaste público. Yo ahora mismo, si fuese un líder de la oposición, que siga Sánchez ahí. Yeah. Si fuese un líder de verdad, lo echaría y me pondría yo. Pero como el resto de líderes políticos saben que van a estar igual de mal, porque son gente muy mediocre, que siga Sánchez y se coma todo el marrón y el desgaste. Y que apruebe lo jodido y tome las medidas jodidas y luego ya, cuando nosotros tengamos que aprobar, pues van a ser unas pocas, no una docena o una veintena. Entonces, no va a dimitir este gobierno, ¿eh?
Ya. Y luego encima en algún momento habrá que volver a algún tipo de estado de alarma puntual para alguna cosa y ya veremos cuánto nos sacan los ojos los partidos independentistas y nacionalistas porque este hombre no tiene el apoyo suficiente. Que ese dinero saldrá probablemente de los 140.000 millones de Europa, porque solo saben los partidos de las autonomías, ¿eh? Es un nuevo cheque en blanco más grande que el anterior. Ay, estás poniendo los pelos de punta. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos ya soltado una buena chapa. Saldremos de esta. Sí, no sabemos cuándo. Saldremos de esta, pero ¿vale? saldremos Yo de se lo esta. digo a la gente, saldremos de esta y aprenderemos algunas cosas y en otras no, pero saldremos de esta. No se va a acabar el mundo, ¿eh? No se No. va a acabar el mundo. No, igual quebramos el sistema económico, pero el mundo no se va a Bueno, acabar. igual, si esto dura lo suficiente, quién sabe, tiene que durar mucho tiempo y tiene que joder mucho las cosas. Los grandes cambios vienen después de los grandes problemas. La Segunda Guerra Mundial trajo la Unión Europea, trajo después el euro, trajo que no hubiese guerras en el plano occidental, una serie de cooperaciones, porque fue algo horrible. Es verdad que ya estamos empezando a olvidar mucha gente la Segunda Guerra Mundial. Cada vez hay un tono más belicista en muchos países. La guerra no es algo honroso, ¿eh? Es una mierda. Ya. Entonces, si esto es lo suficientemente grave hasta el punto de erosionar a un nivel muy importante la sociedad y la economía, podría dar lugar a ciertos cambios que ya deberían haber empezado en 2008. Pero como en 2008 las instituciones capearon, pues no se hicieron cambios. Pero tenemos que ir a un cambio porque este sistema es inviable a largo plazo. Planeta de recursos finitos, no podemos tener una economía de crecimiento infinito. Bueno, pues lo dicho, esto es todo. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. O, bueno, salir vivos. Voy a cambiar el lema. Salir Sí, vivos. Salir vivos y, a ser posible, que no seamos más pobres que antes.